Hola, ¿qué tal? Sí, fue una excelente charla. Gracias por brindar todos esos datos. En nuestro caso particular, nosotros estudiamos virus respiratorios en pacientes internados, y lo que observamos fue que el rinovirus fue el agente etiológico más asociado a infección respiratoria aguda baja, seguido por RSV. Quería saber cuál era su opinión sobre este patógeno que nosotros también estamos estudiando. El rinovirus es muy común y también es una causa significativa de morbilidad y de internación, incluso en niños. Y la otra cosa de la que no hablamos realmente es que todos estos virus, metaneumovirus, también predisponen a infecciones bacterianas también. O sea que hay una interacción aquí. Y el doctor Keith Cleveland en Sudáfrica pudo demostrar que si uno vacuna a los niños contra neumococo, prevenía las internaciones por RSV, o sea que se evitaba la interacción entre ambos. El problema con el rinovirus es que si usted los estudia sabrá que hay muchos rinovirus diferentes, o sea que la perspectiva de desarrollar una vacuna es bastante difícil. O sea, aun cuando la gente sabe desde hace años que en términos de economía sanitaria, si uno puede prevenir este tipo de infección por rinovirus, tendría un beneficio económico enorme porque impediría que la gente se tuviera que quedar en su casa por estar infectada con este virus. Sí, es importante. Es un poco más desalentadora en términos de cómo podemos prevenirla, creo. Y la otra cosa a la que no me referí es que también hay coinfecciones con rinovirus en IRSV, o sea, es un ambiente muy complicado y hemos aprendido ahora que tenemos las pruebas de PCR y son mucho más complicados todas estas cosas de lo que solíamos pensar anteriormente. Buenas tardes, mi nombre es Milagros Peirano, soy la jefa de residentes de pediatría del Hospital Jusey de Vicente López, y este último año y medio hemos tenido en época invernal pacientes menores de 6 meses internados por bronquiolitis a virus sincicial respiratorio, rescatado por aspirado de secreciones nasofaringeas por inmunoinflorescencia indirecta. Y hemos tenido también pacientes que, junto con su infección con sincicial respiratorio, cursaron infección urinaria a Escherichia coli. Como hemos tenido varios casos, queríamos saber si se ha estudiado o si hay bibliografía en la cual se explique si existe algo que explique la coinfección entre sincicial respiratorio y Escherichia coli. Muy interesante, es lo único que puedo decirle. ¿Alguien del público conoce si hay algún estudio publicado? Yo realmente no lo conozco y lo aliento, o sea, me puedo sacar la gorra de experto en infecciones y ponerme la de editor y la instaría a que escriba si usted tiene varios casos. Es difícil saber por qué ocurriría eso, salvo que cuando los chicos desarrollan RSV se deshidratan más y a lo mejor esa es la situación que genera que sean más susceptibles a infecciones del tracto urinario, pero esencialmente lo estoy como inventando, no lo sé. Creo que el primer paso sería informarlo y después hacer que otra gente estudie también, o que ustedes estudien cuál es el mecanismo. Ha habido mucha coinfección con sincicial y neumococo, por ejemplo, y eso está muy bien estudiado. Pero a veces quizás en pacientes de tan alto riesgo, donde uno quiebra los mecanismos de barrera, muy chiquititos, que están internados, probablemente estas infecciones pueden ser también vinculadas al cuidado de la salud por la propia internación en sí y no porque haya una asociación.
Nosotros, por ejemplo, en el hospital nuestro, en nuestro servicio, encaramos un estudio para ver el impacto de la vacuna de neumococo en calendario y vimos que bajaron tanto las neumonías consolidantes de presunta etiología bacteriana, porque eran IFI negativos, como las virales, ¿no es cierto? Y eso también, por supuesto, bajó mucho más las bacterianas presuntas que las virales. También habla en forma indirecta de, digamos, de algún tipo de coinfección entre neumococo y neumococo influenza, ¿no? Pero yo tampoco había visto este tipo de asociación, probablemente también vinculado a chiquitos de mucho riesgo, internación, quiebre de mecanismos de barrera, quizás eso hay que investigarlo un poco más en ese aspecto, ¿no? Ahí teníamos una pregunta. No sé si prefiere que... Yeah, but before, just 1 minute. Primero, discúlpeme, creo que la otra cosa que usted debería mirar es que no son infecciones hospitalarias, o sea, si es la misma cepa de E. coli, entonces es una historia muy diferente de alguien que viene de su casa. En inglés o en castellano. Pero la asociación se ha reportado 2 veces antes de infecciones urinarias en niños con RSV. Los 2 artículos fueron viendo a niños febriles más que a niños con RSV y encontraron. Pero si leen los artículos, y no sé si habrá pasado en el caso de ustedes, es que estos muchachos llegaron al hospital por fiebre, más que por dificultad respiratoria, y en invierno. Entonces, es difícil para un niñito de menos de 1 año no tener RSV en el invierno. Entonces, me hace a mí pensar si hay una coincidencia entre haber tenido RSV. Y yo lo que le recomendaría es que fuera para atrás y revisara si los niños buscaron atención médica por dificultad respiratoria o si fueron con fiebre y en el invierno los checaron por RSV. Que creo que cuando leo los artículos que les estoy mencionando, creo que eso fue lo que había ocurrido en esos artículos. Okay, well, thank you. Bueno, muchas gracias. Creo que es un buen punto el que usted ha señalado. Como muchas cosas que ocurren en medicina, uno tiene que tener cuidado con la diferencia entre causalidad y coincidencia, y el hecho de que ocurriera al mismo tiempo, como usted señala, no significa que una estuviera causando la otra. Y la presentación febril creo que sería mucho más posible con la infección urinaria como causa primaria de la visita, pero si usted tiene una serie de casos, podría volver y revisarlos. ¿Una pregunta más? Buenos días. Yo quería preguntar, bueno, como no tenemos muchos elementos terapéuticos, porque antes nosotros teníamos el salbutamol como un caballito de batalla, y ahora, bueno, como usted dijo que esto ya no es beneficioso, el tratamiento con soluciones hiperosmolares, ¿qué experiencia tiene sobre esto? Creo que el punto de la transparencia de las guías que les mostré brevemente es que la mayoría de los organismos que se ocupan de recomendaciones han acordado que hay que apoyarlos, respaldarlos y hacer que pasen la infección. Y algunas de estas intervenciones han sido más dañinas que beneficiosas. Creo que eso lo hemos visto con algunas de los agentes inhalados en chicos que estaban hipóxicos y uno les da drogas beta-adrenérgicas o epinefrina que los enferma más o incluso pueden llevar a complicaciones muy serias. La mayoría de las guías en la actualidad, y que yo en realidad respaldo, es asegurarse de que el paciente esté hidratado, asegurarse de que tenga oxígeno adecuado y usar succión cuando sea necesario, y solo cuando esas medidas básicas fracasan, hacer otras cosas. ¿Alguna pregunta más? No queremos dejar a nadie sin que quede alguna duda última. ¿Estamos bien? Bueno. Muchas gracias entonces por la participación y muchas gracias al doctor Steve Black por esta excelente charla.